Estas primeras 3 diapositivas no están cortadas. Es lo último que vamos a ver del práctico de genética de poblaciones, que nos faltó. ¿Se acuerdan que la clase pasada nos quedaron 2 temitas? Y después arrancamos con el práctico de hoy, ¿sí? Bueno, nosotros cuando vimos genética de poblaciones y estudiamos la estructura, estudiábamos que la analizábamos a partir de las frecuencias genotípicas. Y calculábamos un P, un H y un Q. ¿Se acuerdan? Y a partir de esas frecuencias genotípicas calculábamos las frecuencias génicas o alélicas, que eran el P chiquito y el Q chiquito. Ahora, ¿qué era H? Heterocigosis. Bien, es decir, la proporción de heterocigotas, bien, en la población o heterocigosis, ¿sí? Y la calculábamos, supongamos que teníamos 2 alelos, A1 y A2, porque podíamos, dado el tipo de marcador que era codominante, o dominancia incompleta, podíamos reconocer en la población a los heterocigotas. Entonces contábamos cuántos homocigotas había para calcular la frecuencia de homocigotas de uno o de otro y cuántos heterocigotas había en la población. Ahora, aquí les dice que hay algunas excepciones. No siempre los marcadores genéticos que analizamos en una población son codominantes. Esto es lo ideal. Codominantes. Entonces, lo que vamos a ver en estos primeros 20 minutos de la clase es cómo estudiamos la estructura cuando un locus es autosómico con dominancia completa. Lo que vimos hasta ahora era de locis autosómicos, con codominancia. Entonces ahora vamos a ver cómo lo hacemos si hay dominancia completa, es decir, que si hay dominancia completa, los individuos van a ser A1 raya, su fenotipo. Pero ese genotipo no lo puedo reconocer, es decir, genotípicamente estos individuos pueden ser u homocigotas u heterocigotas. Entonces ya no puedo calcular P, H y Q, como venía haciendo con codominancia. Y después vamos a ver cómo se analiza la estructura a nivel poblacional cuando los genes están ligados al sexo, que es una metodología en particular. Bueno, yo se los voy a explicar y ustedes van a hacer como tarea para la casa el ejercicio siguiente de los cóndores, ¿sí? Entonces, primero se los explico y después ustedes van a poder hacer este ejercicio que les comparto ahí, que es el 12 de los cóndores. Entonces, vamos a analizar primero esta situación, es decir, cómo estudiamos la estructura genética de la población cuando hay dominancia completa. Entonces, a ver, vamos a hacerlo directamente con el ejercicio, una parte del ejercicio, y ustedes van a trabajar con la segunda parte del ejercicio. Entonces, fíjense, si ahí lo leemos. Estudiaron una muestra de 180 cóndores Vultur gryphus. Analizaron 2 características. La condrodistrofia, que en los cóndores lleva a severas malformaciones en los huesos largos, enanismo, y es causado por el alelo recesivo de W. Su alelo dominante de W asterisco produce condición de normalidad en el desarrollo de los huesos. El otro carácter estudiado fue el antígeno MHC,
cuya presencia se atribuye al alelo dominante M mayúscula y su ausencia el recesivo M minúscula. Determine la frecuencia del alelo para desarrollo de huesos normales y B, el alelo para presencia de antígeno. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, si nosotros vemos acá, estamos estudiando dos genes. Uno, que le podríamos llamar el gen el gen para condrodistrofia, que tiene dos alelos. Un alelo que es dominante, ¿se acuerdan que usábamos el superíndice más para indicar dominancia? Y un alelo que es recesivo. El alelo dominante es normal y el alelo recesivo produce la enfermedad. Entonces, fíjense que en la población de cóndores, que tenemos todos estos cóndores, algunos son normales y otros son enanos. Entonces, como la dominancia es completa, yo dentro de los normales, dentro del fenotipo normal, voy a tener individuos que van a ser homocigotas, que van a ser heterocigotas, porque hay una dominancia completa de este alelo sobre este. Entonces, en el campo, cuando yo haga el estudio de campo, yo voy a ver un fenotipo que va a ser normal, que le vamos a poner rayita porque puede ser homocigota o heterocigota, y los únicos que yo voy a reconocer el genotipo, porque coincide con el fenotipo, van a ser los individuos que sean enfermos, que tengan condrodistrofia. ¿Sí? Entonces a estos los voy a reconocer, son homocigotas recesivos. En cambio, a los heterocigotas y a los homocigotas dominantes no los puedo identificar unos de otros porque tienen el mismo fenotipo. ¿Se entiende? Entonces, cuando se podía reconocer el heterocigota, un P, un H y un Q, y a partir de ahí, P chiquita y Q chiquita. Acá eso no lo podemos hacer porque a los heterocigotas no los puedo identificar de los homocigotas dominantes. Entonces, ¿cuál va a ser la única forma posible de estudiar genéticamente la estructura de la población cuando uno de los marcadores genéticos es dominante? Entonces, la única forma posible es tener en cuenta un supuesto de equilibrio del locus en la población. Solo voy a poder estudiar ese locus bajo el supuesto de equilibrio. ¿Sí? ¿Y cuáles eran las frecuencias genotípicas? ¿Se acuerdan? P igual a P cuadrado, Q igual a Q cuadrado. Bien. Y H por P por Q. Perfecto. Bien ahí también en el chat. Entonces, vamos a decir, ¿cuáles son estos supuestos? Es que la frecuencia P es igual a P cuadrado, H es 2PQ y Q es igual a Q cuadrado. Bien. ¿Cuál de todas estas frecuencias puedo yo, de esta o de esta, puedo yo calcular a partir de los datos que yo tengo acá? ¿P, H o Q? Bien, Isabel, Q. ¿Sí? Yo puedo saber
cuántos individuos homocigotas recesivos tengo, porque son los únicos que yo puedo identificar en la población. ¿Mm? Y entonces, como trabajo bajo el supuesto de equilibrio, el valor que yo tenga, a ver, ¿cómo lo sacarían a Q? ¿Cuánto es el N aquí? Nos olvidemos del otro carácter, ¿sí? Por ahora nos vamos a olvidar del carácter antígeno. Solo vamos a trabajar con la enfermedad de condrodistrofia. Entonces, ¿cuánto es el N? 180. Bien, Mariana, gracias. Entonces tenemos 180 individuos. ¿Cuántos son normales? Bien, Nancy, eran 180. ¿Cuántos son normales? Normales, DW, así, son 170. ¿Y enanos? 10. Bien. Son 10. Entonces, estos son 10. Entonces, ¿cómo calculo Q? ¿Cómo era la frecuencia de genotipos homocigotas en la población? 10 sobre Sobre 180. ¿Cuánto les da eso? 0,055. 0,075. ¿Sí? 55. 55. Bien. Bien. Ahora, vamos a despejar un poco acá. ¿Qué acabamos de decir? Que la única forma de estudiar. Entonces, ese Q, esos 0,055 es igual a Q y es Q cuadrado, porque estoy bajo el supuesto de equilibrio. Entonces, ¿cómo voy a calcular Q chiquita? Sacando la raíz cuadrada. Bien, sacando la raíz cuadrada de 0,055, me da la frecuencia del alelo eh, 0,2345. Acuérdense de no redondear. 43,57 me dice Matías y 43,45, no sé. A ver, chequen. $45. Bien. Entonces, ya tenemos 45, que es la frecuencia del alelo DW. ¿Sí? Si yo les pidiera cuál es la frecuencia del alelo normal, ¿qué le estaría pidiendo? Profe. P. ¿Y cómo calculamos P chiquita? 1 menos 0,2345. Perfecto. ¿Sí? Ya teniendo un dato, sacamos el resto. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces esto era uno de los puntos. Esto P entonces me da, como dice Lili, 0,7665. Y si yo les preguntara, ¿cuál es la frecuencia de heterocigoto? Si estamos bajo el supuesto de equilibrio. Sería 0,3589, profe. O sea, 2P por Q. Perfecto. Bien también ahí, Nancy, no sé, está muy bien. Entonces, si yo les preguntara cuál es la frecuencia de heterocigotos que encuentra en estos 170 individuos normales. Entonces, yo sé que es 2P por Q. ¿Sí? ¿Y eso entonces cuánto les da? 0,3589. 89. ¿Eso qué quiere decir?
que de los 170 individuos, el 35,89% son incluso yo le podría pedir cuántos individuos espera que fueran heterocigotas, y entonces ahí, ¿qué van a tener que hacer? Eso sería la esperanza. N por P, ¿sí? O hacer una regla de 3 simple. 170 son el 100% de individuos normales. ¿Cuánto sería el 35,89%? Y sacan cuántos individuos. ¿Quedó claro? ¿Qué nos preguntaría para calcular la esperanza? Les preguntaría cuántos individuos espera que fueran heterocigotas. Son distintas formas de preguntar. Podría preguntarles cuál es la frecuencia esperada de heterocigotas, sería 0,3589 o el 35,89%. Si lo pasamos a ese porcentaje al número de individuos, son 63 de esos 170 que serían heterocigotas. Bien, ¿quedó claro? Sí, profe. Bien, entonces, dijimos que había 2 puntos que nos habían quedado pendientes. ¿Cómo estimaba la estructura genética de las poblaciones cuando un locus es cómo las estimo si los genes están ligados al sexo? Entonces, de este ejercicio que acabamos de ver, ustedes van a hacer como tarea averiguar cuál es la estructura del locus, del otro locus, que era este, del antígeno MC. Y ahora vamos a pasar entonces al otro caso, cuando un gen está ligado al sexo. ¿Sí? Bien, a ver, ¿quién puede leer este problemita de jabalíes? El jabalí fue introducido al país a fines del siglo XIX y entre 1904 y 1906 con un cierto genética en 2 poblaciones de distintas localidades. Uno de los caracteres analizados fue el pelaje, habiéndose detectado los siguientes fenotipos: rayas amarillas claras sobre fondo pardo rojizo en los flancos, y pelaje amarillo claro o color pardo rojizo. Y ahí en el cuadro se ve el fenotipo, tenemos hembras pardo rojizo, hembras rayas amarillas claras claro, machos pardo rojizo y machos amarillo claro. Bien. ¿Y les pregunta? Las hembras de rayas amarillas claras sobre fondo pardo rojizo son heterocigotas. ¿Están las poblaciones en equilibrio? Bien, gracias Agustina. De nada, profe. Entonces, fíjense que en este caso estamos hablando de un locus que se encuentran ubicados. En los óvulos. Bien, bien, en los cromosomas sexuales, perfecto, ¿sí? Y este es un mamífero, es decir, que las hembras tienen 2 cromosomas X y los machos tienen un cromosoma X. Entonces, de ahí viene la problemática que surge al estudiar estos caracteres que están ligados al sexo y la metodología diferente para abordarlos. Fíjense que este es un gen que tiene 2 alelos y les dice que estas hembras con rayas amarillas son heterocigotas, homocigotas, y estos son homocigotas. Como no les da nombre, vamos a poner
A1 al rojizo. Al heterocigota va a ser A1, A2, y el otro homocigota A2, A2. ¿Puedo reconocer heterocigotas en los machos? Bien, Adriana. Bien, Agustina. No puedo, ¿sí? Porque solo, bien, Verónica, solo tienen un cromosoma sexual. O sea que va a ser o rojizo, que sería este. Entonces, la forma de trabajar con los genes que están ligados al sexo es considerar las poblaciones de hembras y machos por separado. ¿Sí? Entonces, si ustedes, fíjense, en las hembras yo puedo reconocer el heterocigota. Entonces voy a poder calcular un P, un H y un Q. Le vamos a poner femenino. ¿Sí? Entonces, a partir de P en las hembras, voy a calcular P, H y Q. Y a partir de esas frecuencias, ¿qué les parece? Las génicas, bien, Lili. O sea, a partir de las frecuencias genotípicas, voy a poder calcular las frecuencias génicas o alélicas, bien, Paulina. P chiquito, que sería la frecuencia del alelo A1, y Q chiquito, que sería la frecuencia del alelo A2 en las hembras. ¿Mm? Ahora, en el macho, ¿cuántos, si yo cuento los alelos que tienen los machos por individuo, ¿cuántos alelos tienen? 1. Bien, entonces, la frecuencia genotípica, que a veces la llaman R o S, o la pueden llamar como quieren, con la letra, ¿sí? O si quieren, le pueden seguir llamando, pero le vamos a poner otro color. Vamos a ponerlo con azul. Vamos a llamarle P grande masculino. ¿A qué va a ser igual? ¿Qué estoy viendo yo? Estoy viendo alelos. Entonces, en el caso de los machos, la frecuencia genotípica es igual a la frecuencia. Entonces, en machos vamos a poder calcular la frecuencia del genotipo A1I y la frecuencia del genotipo A2I. Y dijimos que esa frecuencia es igual al P, es decir, a la frecuencia del alelo A1 en los machos, y la frecuencia Q a la frecuencia del alelo A2. Sí, profe. Bien. Entonces, así tendríamos estudiada la estructura genética. Ahora, ¿se acuerdan que cuando un locus, voy a borrar un poquito, cuando un locus era autosómico, cuando una población estaba en equilibrio? Cuando las frecuencias genotípicas autosómico estaba en equilibrio, cuando las frecuencias genotípicas eran P era P cuadrado, H era 2PQ y Q era Q cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo está en equilibrio para un locus ligado al sexo? Equilibrio
borrar un poquito acá. Un locus va a estar en equilibrio cuando la frecuencia de un alelo en la población de las hembras sea igual a la frecuencia de ese alelo en la población de los machos. Es decir, si no es igual a esta frecuencia, no está en equilibrio. ¿Sí? Si no son iguales, por ahora vamos a decir que solamente de una, bueno, es que acordate que, Lili, que P más Q es igual a 1. Quiere decir que si esta frecuencia es igual a esta, la frecuencia esta va a ser igual a... Perfecto. Entonces, en este curso, y por el apuro que tenemos en esta cursada especial, solo vamos a decir que si son distintas, si P y Q, perdón, si P femenino y P masculino son distintas, yo puedo estimar en qué valor a lo largo del tiempo y la frecuencia del equilibrio la vamos a llamar P total, que la podemos calcular como 2/3 del P femenino más 1/3 del P masculino. Vamos a borrar un poco acá. ¿Y por qué? Entonces, volvemos a repetir. Este locus, en este caso para el color, va a estar en equilibrio si al estimar la estructura génica, el P femenino iguala o es igual al P masculino. Si son distintos, la población no está en equilibrio. Eso quiere decir que cualquier factor evolutivo puede estar actuando sobre ese locus en esa población. ¿Cuál es el valor en el que se van a igualar? ¿Cómo puedo estimar ese valor? Con esta formulita. 2/3 del P femenino y 1/3 del P masculino. ¿Por qué uso 2/3 y 1/3? Ustedes piensen que en la población las hembras aportan a la población, bien, Agustina, hay más X, las hembras aportan de los 3 cromosomas, 2 cromosomas los aportan las hembras, por eso es 2/3 del P de las hembras. Y un cromosoma, cada 3, lo aporta el macho. Entonces, cuando el P femenino sea igual al P masculino y a su vez sea igual al P total, en esta situación, ¿quedó claro? Sí, profe. Bien, entonces la pregunta del ejercicio les dice, ¿está esta población en equilibrio? Entonces ustedes primero tendrán que estimar las frecuencias alélicas en machos y hembras y ver si son iguales o no, para saber si está en equilibrio. Si está en equilibrio quiere decir que no es que la población es grande, que el apareamiento es ni deriva genética, que es el tema que vamos a ver hoy, ni flujo génico. ¿Quedaron claros estos 2 puntos que nos quedaban pendientes? Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, comparamos, claro, comparan la población femenina con la masculina. Ah, y después comparen la 1 con la 2. Háganlo. La 2.
¿sí? Y fíjense cuál de ellas está en equilibrio o no. Bueno, entonces, si quieren, descansamos 5 minutos mientras yo voy colocando las diapositivas